El sector del tabaco da mucho empleo en España y contribuye generosamente a las arcas del Estado. Sin embargo, la nueva directiva europea, que será aprobada en enero del próximo año, les ha puesto en la mira. Prevé prohibir el uso de aromas como chocolate, fresa, mentolados o aditivos como el azúcar, agrandar hasta un 65% las advertencias sanitarias de las cajetillas y evitar en los envases ciertos términos como con bajo contenido de alquitrán, naturales, orgánicos, sin aditivos, que pueden hacer pensar que unos son menos dañinos que otros. Para seguir analizando la situación de un sector vital para la economía española, nos acompañan hoy el portavoz de la Mesa de Tabaco, Juan Páramo. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Agrupación que reúne a toda la cadena productiva de este sector, agricultores, fabricantes, distribuidores. Y la periodista de ABC, Maribel Núñez. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días. Bienvenida aquí a Periodista Digital. Bueno, pues vamos a ello. ¿Qué opinan los productores y los estanqueros de las directivas de Europa? ¿Creen que estas medidas van a ayudar a un sector que da empleo a más de 56.000 españoles, Juan? Pues no. De hecho, la razón por la que se crea esta mesa del tabaco es precisamente por la preocupación que tenemos desde el sector del tabaco por la directiva que viene, el impacto que puede tener a nivel de la economía, el empleo en España. Porque además no olvidemos que España es uno de los países que se vería más afectado por esta nueva directiva. En España, como bien decías, trabajan 56.000 personas en el sector del tabaco y además tenemos presencia en muchos sectores. España es el tercer país productor de hoja de tabaco, de cultivo, fundamentalmente en Extremadura. Es un país con una importante empresa transformadora. Es el país líder en la fabricación de máquinas expendedoras de tabaco. 9 de cada 10 máquinas que se instalan en Europa se fabrican por empresas españolas. Hay 13.000 estancos con un sistema exclusivo de distribución, es decir, que o venden tabaco sellos y ya los sellos mucha utilidad no tienen. Entonces es un país que se vería muy afectado por esta directiva. ¿Coincides con este análisis, Maribel? ¿Esta directiva europea va a agravar la delicada situación ya de un sector o no tendría que hacerlo? Hombre, cualquier iniciativa que se toma en Bruselas siempre tiene impacto. O sea, en Bruselas casi nada es neutro. Pero yo creo que al mismo tiempo la Unión Europea tiene mecanismos para paliar el impacto de las decisiones. Igual que hace años la minería del carbón en Asturias se tuvo que reconvertir y aún se está, digamos, intentando devolver a todo el mundo al mercado laboral. Yo creo que si se toman las decisiones adecuadas, se hacen los planes, también la Unión Europea tendría mecanismos para, digamos, limitar el impacto en materia de empleo, reconvertir en la medida de lo posible los cultivos. No conozco los detalles técnicos exactamente de qué cultivos, porque sé que hay zonas de Extremadura donde se da digamos, monocultivo casi. Entonces, no sé si hay algún tipo de iniciativa por parte de los productores de adaptar otro tipo de cultivos a ese terreno o si se ha trabajado un poco en este sentido. Pues ahí es que hay un problema. Vamos a ver, el tabaco como cultivo es un tabaco que no tiene sustituto. Es decir, no tiene sustituto en el sentido de que el tipo de suelo que se utiliza, etcétera, no es apto para otro tipo de cultivos. Se han intentado varias iniciativas. Había una que era sobre el stevia, que es este edulcorante, y no es un tabaco, no es un cultivo que pueda funcionar en este tipo de suelos, ¿no? Y aparte es que el cultivo de tabaco necesita de mucha mano de obra, de forma que si se sustituyese, en cualquier caso se perdería esa mano de obra, porque todavía hoy hay muchas actividades dentro del cultivo del tabaco, como este esbrozar las hojas, como es todo el proceso de secado, que son específicas del tabaco y que requieren mano de obra manual, no se puede hacer mecanizadamente. Entonces el problema es que supondría un desarraigo de mucha gente que no vería otra situación, otra profesión a la que dedicarse en esas zonas, con el consiguiente despoblación, se dice, ¿no? De las zonas rurales donde está presente el cultivo del tabaco. Juan, ¿coincides con la comparación del tabaco con el sector de la minería? No en absoluto por las... vamos a ver, entiendo lo que comenta Maribel en la idea que pueda haber mecanismos de reconversión, pero es que el problema, como comentaba, el cultivo no tiene reconversión fácil. Los estanqueros, ¿a qué se van a reconvertir? Porque al final son establecimientos que solamente se dedican por licencia administrativa. Está excluida su venta más que a productos del tabaco, artículos de fumador, y me parece que son pues timbres y demás, que pues mucho no se vende. Entonces sería también de difícil reconversión. ¿Qué haces tú con esos 13.000 establecimientos, esas 23.000, 27.000 personas que trabajan en los estancos? Pues es una reconversión tremendamente difícil, ¿no? Con lo cual, pues en este caso la reconversión la veo complicada. ¿Y qué salida puede haber? ¿Qué salida puede haber? Bueno, yo no tengo una bola de cristal. Yo creo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia en Bruselas, la Unión Europea cuando se pone en marcha es como un elefante. O sea, va lento, pero va. Sí.
Y si se ha tomado la decisión de aprobar una directiva en el Parlamento Europeo por mayoría restrictiva para el cultivo del tabaco, yo veo muy difícil una marcha atrás. Eso no hay quien lo pare. Yo, desde mi punto de vista... No, pero nosotros estamos a favor. Es decir, nosotros creemos que hay que renovar la directiva. Hay que volver a sacar una directiva nueva. La anterior es del año 2001. Y bueno, pues han pasado ya 12 años desde que se aprobó la anterior directiva del tabaco. Si nosotros como Mesa del Tabaco no pedimos que no se redacte una nueva directiva o se apruebe una nueva directiva, lo que pedimos es que la directiva que venga tenga sentido común, ni más ni menos, que sean medidas equilibradas, donde lógicamente esos objetivos que tiene la Comisión de Salud de la Unión Europea de pues, reducir el consumo de tabaco, impedir el acceso de los menores. Con eso estáis de acuerdo, ¿no? Con eso estamos de acuerdo. O sea, para nosotros esos objetivos son claros. ¿Qué problema hay? Que las medidas que se interponen o que se proponen desde la Comisión Europea, en vez de conseguir esos objetivos, lo que van a provocar probablemente fomentar el contrabando. Fomentar el contrabando y, por tanto... Pero es que hay que luchar en los dos, digamos, entre comillas, luchar por las dos vías. O sea, y hay medidas para ello. Poner patrulleras a la vez que... Pero habría medidas. Nosotros, pues hay una serie de medidas en la Comisión que vemos que tienen sensatez, ¿no? Pues hay, por ejemplo, una serie de prohibición de ingredientes o de aditivos, como son, por ejemplo, los sabores a fresa, tutti frutti, que todo al eso. final camuflan lo que es el tabaco. Bueno, y sobre todo que pueden en un momento dado, aquí en España la verdad es que no se utilizan, pero bueno, no sé si en otros países, pero pueden en un momento dado pensar que están dirigidos a menores, ¿no? Nosotros estamos absolutamente contrarios a cualquier tipo de actividad promocional o de producción dirigida a menores. Entonces, estamos a favor de esa prohibición. ¿Pero hay evidencias científicas de que la prohibición de ciertos ingredientes al finalmente va a terminar reduciendo el consumo de tabaco en menores, por ejemplo? Hombre, yo no sé si hay evidencias científicas. Porque para tomar una medida así tendría que haber alguna... Pero es como si el whisky lo sabe a chocolate. Estudio. Pues a lo mejor hay gente que prueba el whisky que te parece muy fuerte porque sabe a chocolate. Y lo mismo pasaría con cigarrillo, no lo sé. No lo hay. Vamos a ver, en ingredientes tipo chocolate, ideas que nosotros estamos a favor que eso se regule y se prohíba, o sea que ahí no tenemos problema. Nosotros levantamos la bandera de cuidado cuando los criterios que se ponen para la prohibición empiezan a hablar de atractividad, que es primero un término muy subjetivo. En ese término subjetivo entra, por ejemplo, el producto, el aditivo mentolado, ¿vale? Y es uno de los productos que se prohíbe por la directiva. ¿Se va a prohibir? El mentolado. Pues mira, está ahora en discusión los plazos de prohibición, es decir, se va a dejar un tiempo de transición para su prohibición, que pueden ser 3 o 5 años, más los de transposición de la directiva. Pero eso está bien, Europa siempre da unos márgenes, un phasing out. Pero está bien, pero ¿por qué se prohíbe? ¿Por qué se prohíbe el mentolado? No hay ninguna evidencia, tú preguntabas, no hay ninguna evidencia científica que justifique que el hecho de que fumes mentolado sea mejor o peor para tu salud. No es más aditivo, no es más tóxico, no es peor. Pero camufla el sabor del tabaco, ¿no? Sabe como a mentol. Bueno, tiene un ligero sabor a mentol, sí, pero ¿y qué si no es peor? Y si a ti te gusta, ¿por qué tiene que venir una Comisión Europea a prohibirte algo que no es peor para ti? O sea, no es peor que lo que estás fumando de otra manera, que el tabaco, y nosotros lo decimos como Mesa del Tabaco, el tabaco es perjudicial para la salud. Y lo ponemos en nuestras cajetillas y ahí lo advertimos. Nosotros estamos a favor de que el adulto informado tome su decisión de fumar o no. Y, evidentemente, que se regulen los ingredientes que puedan ser peores para la salud, que puedan ser más tóxicos, pero aquí no hay ninguna evidencia científica. Es más, si yo soy fumador de mentolado y a mí la Comisión no consigue demostrarme que fumar mentolado es peor para mi salud que fumar un cigarrillo normal, lo que voy a hacer cuando me lo prohíban es buscarlo en canales alternativos, y los tengo. ¿A dónde voy a ir? De contrabando. Ahora, ese es un tema que me interesaba traer a esta mesa. No sé si vieron la tertulia que tuvimos hace unos días con Carlos Rodríguez Brown y Graciano Palomo. Hablaban precisamente de esto. ¿Son desmesuradas las advertencias sanitarias en ese sentido? ¿Nos tratan como niños? Yo creo que la información nunca está de más. Nunca está de más, es igual que el colesterol, es igual que el azúcar, es igual que todo el exceso de sal, la ausencia de si haces deporte. O sea, hay que recordar a los ciudadanos que hay una serie de cosas que son perjudiciales para la salud. Si no haces deporte, estás todo el día en el sillón bol, pues al final eso te pasa factura. ¿Pero es necesario poner una garganta ahí con un cáncer a tumba abierta? No lo sé, yo creo que esos son los expertos en marketing los que tienen que decir si la causalidad del impacto. Si puedo dar mi opinión, vamos a ver, nosotros, y aquí también hay evidencias científicas, nosotros estamos completamente, yo estoy de acuerdo completamente con Maribel y desde la Mesa de Tabaco estamos de acuerdo en el sentido que hay que dar información, pero es que la estamos dando. En las cajetillas actuales el 40% de la superficie pone que el tabaco es perjudicial para la salud. ¿De qué hay evidencia científica? Que por mucho que lo aumentes, por mucho que grites, no va a disminuir el consumo. Tan es así que las evidencias científicas que se aportaron
en Estados Unidos para aumentar las advertencias sanitarias en las cajetillas, la Corte Federal de los Estados Unidos, que no es un país sospechoso en lo que se refiere a medidas antitabaco, dijo que no eran suficientes para implementar esa medida y echaron para atrás, la Corte Federal en Washington echó para atrás el aumento de las advertencias sanitarias porque no fueron capaces de demostrar las autoridades sanitarias que eso iba a reducir el consumo. Bueno, pues esas medidas son las mismas que propone la Comisión Europea con las mismas evidencias científicas, es decir, inexistentes. Yo creo que hoy todo el mundo sabe que el tabaco es perjudicial para la salud y hay que seguir insistiendo en ello, pero no por ponerlo más grande vamos a... Pero a los que nos están viendo lo que les preocupa es qué va a pasar con los empleos. ¿Qué va a pasar con los empleos y qué va a pasar con todo el dinero que genera el tabaco y que va a las arcas del Estado? 8 de cada 10 euros del negocio del tabaco van al Estado. Con lo cual, Maribel, ¿tiene el sector del tabaco razones para el pataleo? ¿O tú crees que esto en unos años se puede reconducir perfectamente? Hombre, el pataleo, todo el que se sienta afectado por alguna medida de manera injusta o se sienta perjudicado tiene derecho a patalear. Pero habrá pérdidas de empleo en zonas como Extremadura, Canarias, Andalucía, donde hay producción del tabaco. ¿Habrá pérdidas de empleo? ¿O no hombre, en la medida en que te baje el consumo, pues es como cualquier otro sector. Si los fabricantes de coches bajan la producción, bajan las ventas, pues lógicamente se pierde empleo. ¿Y no lo podemos permitir? Yo creo que es el momento dicen que es el momento de las crisis, el momento de reconvertirte, de tener ideas, etcétera. Yo creo que si se plantea a la Unión Europea un plan razonable, etcétera, se piden fondos europeos, los habrá para reconvertir en la medida en que se pueda estos empleos que hablaba Juan, que son muy manuales, etcétera, etcétera, reconvertirlos hacia otra cosa. Si realmente caen las ventas, como se prevé, ¿no? ¿Y qué sentido tiene castigar a un sector y después prometerle que por ese castigo le vamos a dar un dinero a futuro? Yo lo que niego un poco es lo mayor. De hecho, la Comisión Europea, en su exposición de motivos de la directiva, su objetivo en reducción del consumo es el 2% en 5 años. Eso en realidad no tendría por qué afectar tanto, ¿no? Si hablamos de un 2%, es poco. Ese es el objetivo que se plantea la Comisión Europea con esta directiva. ¿Qué problema hay? Que no dicen de dónde se van a reducir el consumo. Al final, lo que va a ocurrir es que se va a reducir el consumo, mucho más, y por tanto, no el consumo, las ventas de tabaco legal, que se van a desviar a los canales ilegales. Y ahí ya no está solamente el problema, que por supuesto el contrabando es un destructor de empleo, un destructor de recaudación, un destructor de economía, en todos los sectores, sino que es que encima tienes los males añadidos de el otro objetivo que tiene la Comisión Europea, que es impedir el acceso de los menores al tabaco. Yo estoy todavía por ver a un contrabandista que le pida un DNI a un menor cuando va a comprar tabaco, con lo cual ese control que ejercen los estancos, los canales legales de acceso a los menores, se va a perder. También se va a perder todo lo que es la recaudación, porque los contrabandistas tampoco pagan impuestos hasta ahora. Y luego encima ese crecimiento de inseguridad ciudadana, porque estas mafias que controlan el contrabando de tabaco son mafias que son auténticas multinacionales del crimen con sus áreas de negocio. Ahora es muy rentable el tabaco en España, pues invertimos aquí, desarrollamos negocio y con los beneficios que genero de contrabando de tabaco los invierto en otras áreas de negocio. Y no lo digo yo, que lo dice directamente la Dirección de Policía, la Unidad de Delitos contra la Propiedad y la Propiedad Intelectual e Industrial, que dicen cómo ese dinero que se saca pues, a través del falsificado y demás, lo invierten pues en sus áreas de negocio, sus business units, ¿no? De pues trata de blancas, tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera. O sea que al final hay unas implicaciones más allá que esa reducción del consumo que propone la Comisión Europea y que yo creo que van a tener un impacto muy negativo a nivel económico y social. Maribel, ¿van a disparar estas medidas el contrabando, el comercio ilegal de tabaco? Hombre, yo creo que paralelamente a apretarle las tuercas a un sector y a hiperregularlo y a obligarles a poner los warnings más grandes, las carteles, todo, paralelamente tiene que haber una labor de persecución, de aumento de la persecución y de aumento de la efectividad de lucha contra el contrabando. Pero no parece que eso esté pasando, porque leo a un estanquero que dice que la gente no se ha quitado del tabaco, sino de ir a comprarlo al estanco. Es decir, que el 50%, por ejemplo, un dato que he leído en la prensa, el 50% de las cajetillas que se venden solo en la provincia de Cádiz es de contrabando. Claro, Cádiz además es una provincia con una situación geográfica peculiar porque está en la costa. Imagino que el acceso del tabaco de contrabando es más fácil en Cádiz que en Madrid o que en Huesca, por razones evidentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reforzar los canales de lucha contra el fraude en todos los aspectos, o sea, desde el contrabando de tabaco, el contrabando de todo tipo de actividades ilícitas, la lucha contra el fraude fiscal. Todo, hay que luchar en todos los órdenes. ¿Y estas directivas europeas, en esas,
toman medidas Hombre, el en fraude lo que contra tiene que ver con el contrabando? en la lucha contra el fraude fiscal, digamos, la política de fiscalidad no está transferida a Bruselas. O sea, son los Estados miembros los que intentan armonizar sus políticas fiscales, pero la lucha contra el contrabando no tiene directivas europeas. ¿Y tú qué conoces Bruselas? Y tú también, Juan, porque viajas mucho por ahí. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno frente a eso? O para simplificar, ¿cuál es la postura de este gobierno? Porque el gobierno anterior se puede decir que fue un gobierno antihumo, es decir, tuvo una política en ese sentido de quitar el tabaco. Yo recuerdo las bares y declaraciones restaurantes de Elena Salgado, que decía que España no podía ser el estanco de Europa, porque también es verdad que todos los turistas que visitan España, que son millones, hay muchos que salen por Barajas o por el Prat y van cargados de tabaco, porque aquí es bastante más barato. Sí. Cada vez menos porque ya se han equiparado mucho. Claro, porque han subido también los impuestos aquí, ¿no? El anterior gobierno era anti-humo, sí. Yo creo que este es más pro-humo. Es más pro-humo. El señor Mariano Rajoy tiene una neverita con puros no sé dónde, una cosa refrigerada y sí. Sí, sé que fuma puros, no sé si... Bueno, perdón, Zapatero fumaba también. Hay fotos de Zapatero fumando en sitios donde no debería hacerlo. Yo no diría que es pro-humo. Yo diría que en este caso... Es más tolerante, más... No, por lo menos lo que nosotros nos hemos encontrado es que, desde luego, y como mesa del tabaco tengo que decirlo, nos hemos encontrado con una escucha proactiva. Es decir, cuando nosotros hemos ido con nuestras preocupaciones en las instituciones del gobierno, nos hemos encontrado con que nos escuchaban. También es verdad que nos hemos acercado a el partido de la oposición, al Partido Socialista, pues en las comisiones del Parlamento de Agricultura, etcétera, y también nos han escuchado exactamente igual. Lo que yo sí que creo es que las medidas que se proponen ahora, es que no hay ningún gobierno que diga, o por lo menos el gobierno español no está diciendo son medidas, o sea, nuestra sensación, son medidas sensatas, apoyadas por evidencias científicas, y lo que piden es que haya un equilibrio entre la protección de la salud y seguir protegiéndola, que al gobierno le interesa claramente, y que se impongan medidas que no perjudiquen en vano al empleo y a la recaudación. Entonces yo no diría tanto que es pro humo como que es un poco más pro equilibrio y pro sensatez, y en ese sentido, por lo menos desde luego escucharnos están escuchando. Sí, tiene un talante más liberal que el anterior, sin duda. Y la posición que parece que están defendiendo como Estado miembro en la Unión Europea es esa posición más equilibrada de implementar medidas que pues, intenten corregir o intenten frenar el consumo, etcétera, pero desde una posición pues no maximalista y no desproporcionada, como algunas de las medidas que se plantean desde Bruselas, que francamente bajo nuestro punto de vista lo son. Decía Maribel que cuando Bruselas pone la prueba no hay quien lo pare. Es difícil. De aquí a 5 años, ¿cómo imagináis que va a ser el mercado del tabaco? Si estas medidas pues se siguen a rajatabla. Pues si se siguiesen a rajatabla, y la estimación tampoco la hacemos solamente nosotros, sino que pedimos un estudio a analistas financieros internacionales, que sabéis que es un gabinete de estudios económicos, y básicamente habían dos impactos fundamentales. Uno primero, que es la comoditización de la categoría, que vendría por una equiparación o una estandarización de lo que son los formatos. Se van a prohibir una serie de formatos, sabores, que también se prohíbe una serie de ellos, las cajetillas todas van a parecer iguales, van a ser muy similares, con lo cual todo va a parecer como lo mismo. Y entonces, si todo parece lo mismo y se comoditiza esa categoría, baja el valor de la categoría, porque los fabricantes solamente pueden competir en precio, no pueden ofrecer productos de más calidad, porque el consumidor solamente va a valorar el precio. Y eso produce una bajada del valor del sector, ¿no? Y por otra parte, el más que previsible incremento del contrabando también produce una bajada del sector. ¿Cuál era el impacto en términos económicos que preveía en el caso de que las medidas que se impusieran fueran las más extremas? Pues una bajada de empleo de 10.000, una pérdida de empleo de 10.000 personas y una bajada en la recaudación de 1.700 millones de euros adicionales, por un incremento también del contrabando de hasta el 23%, desde el 12% actual. Maribel. Pues no sé cuál será la foto del sector dentro de 5 años. Supongo que dependerá de los deberes que se hagan o los proyectos que se pongan en marcha. Yo espero que al final triunfen un poco las tesis del ministro Miguel Arias Cañete, que es un hombre súper razonable. Y que no sé si fuma. Creo que no le he visto fumar. Pero comer, sí, chuletones y todo. Pero desde luego está preocupado y defiende el cultivo de además, tabaco en comer se le ve sano y además no perdáis de vista y esplendoroso. No perdáis de vista el dato de que el señor Arias Cañete tiene muchas papeletas para ser el próximo comisario en representación de España en la Unión Europea, ¿no? Pues yo creo que sería un buen candidato, francamente. Sí, lo que no sé es si irá a Agricultura o
luego eso dependerá. Bueno, en mayo hay elecciones europeas, entonces hay dos posibilidades: que el señor Arias Cañete se presente a las elecciones y vaya por la vía, digamos, más rápida, o la vía lenta, que directamente en septiembre le enchufen en el nuevo, enchufen entre comillas, en el nuevo gobierno el nuevo ejecutivo comunitario. Yo creo que el señor Arias Cañete y el gobierno en general es tolerante y siempre estudia las medidas de impacto, sobre todo en este tipo. Y además el señor Arias Cañete es más, tiene muchísima relación con Cádiz, porque su familia política de su mujer está muy arraigada en Cádiz, y va allí un fin de semana sí, uno no, todo lo que puede. Ahora va en Navidades y tal. O sea, que está muy, muy en contacto directo con los problemas del sector, y en la medida que pueda, supongo que intentará... No, ya lo está haciendo. Desde el Ministerio de Agricultura, las posiciones que se están enviando a Bruselas son posiciones de equilibrio, de, oye, vamos a poner medidas que realmente consigan estos objetivos de reducción de consumo, de impedir los menores el acceso al tabaco, etcétera, pero no perjudiquemos a un cultivo tan importante como es el del tabaco por una región como es Extremadura, donde realmente es algo vital para determinadas comarcas. Es decir, hay comarcas, hasta la Ayuela no se entiende sin el cultivo del tabaco, porque se despoblaría, porque no tendría otra posibilidad de subsistir. Entonces yo creo que desde el Ministerio de Agricultura, bueno, pues toman una posición, a mi juicio y a nuestro juicio como Mesa del Tabaco, bastante equilibrada en ese sentido, en la defensa del equilibrio. Si no pedimos otra cosa más que equilibrio. Lo que pasa es que la sensación que tienen los ciudadanos, ya para ir terminando, es que esto va a ir a más. Es decir, siempre un pasito más. Ahora es el tabaco, mañana son los mentolados, mañana son los de rosa, y dentro de poco será el café y el chocolate. No sé si esa es la percepción. De prohibir el café, que tomemos café. Bueno, pues en algunos estados de Estados Unidos pues están preocupados con eso. Con el café, pero si el café americano además es un agua así aguado. Bueno, algunos dicen que es peor que el expreso. Pero, ¿vosotros creéis que esto va a ir a más? En el sentido de una hiperregulación. En el sentido de querer acabar con el tabaco a años vista, es decir, que esto que sea un producto pues ya muy muy minoritario, ¿no? Hombre, yo creo que el tabaco acabará siendo un producto premium, algo que se toma especialmente, que se fuma especialmente en alguna ocasión, y sobre todo para adultos, proteger sobre todo a los niños. Yo creo, a los niños, a los adolescentes. Yo creo que esa tendencia sí se va a mantener, la protección al adolescente, porque según creo, los adolescentes cuando empiezan a fumar, luego ya las tabaqueras ya, entre comillas, lo capturan, ¿no? Y ya empieza, digamos, el consumo hasta que uno es adulto. No sé si es así. Hombre, las tabaqueras, y eso sí que lo hablo por experiencia también, en el sentido de que todas sus actividades, tanto de marketing, de promoción, de producción, están orientadas al fumador adulto. Es decir, y en muchos casos, bueno, en todos los casos, incluso, bueno, pues tanto las marcas, la publicidad que pueden hacer, que está muy restringida, solamente se puede hacer en el punto de venta, utilizan gente más por encima de las edades de los 18 años, ¿no? Entonces, yo creo que las tabaqueras están haciendo la labor de responsabilidad real corporativa, ¿no? En la pregunta que tú me hablabas del tema de la hiperregulación hacia otros sectores, yo creo que está ahí. Es decir, cada vez estamos asistiendo a un fenómeno de hiperregulación en la Unión Europea que cada vez es más patente. Tan es así que están empezando a formar foros. Yo estuve el otro día en una reunión de un foro de la Europa Ciudadana preocupada precisamente por este fenómeno de la hiperregulación. La COE forma parte de la Mesa del Tabaco, conjuntamente con los sindicatos y, bueno, pues todos los que estamos ahí, porque está preocupada porque este fenómeno hiperregulatorio que está ocurriendo en el tabaco le puede ocurrir a otros sectores también, pues como el de las bebidas espirituosas, el vino, las cervezas, productos azucarados, la carne roja. Sí, cada vez estamos metiendo más en esa especie de estado niñera que todo lo vigila y todo lo controla, y que yo entiendo que nosotros como consumidores adultos, eso sí, informados, y tenemos que estar informados, tenemos que ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y que no venga el Estado a decidir por nosotros, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por la claridad y exponer estas ideas pues con tanta, pues eso, sencillez. Muchísimas gracias, Maribel. Muchísimas gracias, Juan Páramo, por venir aquí a Periodista Digital, y vamos a seguir con este tema porque todavía nos quedan varias tertulias sobre esto. Gracias. Fantástico.